Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Hoy vamos a analizar de la mano de StoneGain, vamos a analizar Bitcoin y Ethereum, exactamente dónde estamos, tanto en el corto como en el medio plazo, ¿vale? Ya hablábamos de una zona de sobreventa en el corto plazo, hablamos de un largo plazo bajista y vamos a ver cómo se conjuga eso pues en los próximos días, dónde estamos ahora y qué es lo que podemos esperar. Lo vamos a hacer de la mano de StoneGain, que os dejamos el link si os queréis registrar, plataforma que tiene pues bastantes cruces de criptomonedas para hacer trading y es ideal para trading, que es un poco los objetivos de estos vídeos de cortito plazo. Aquellos que queréis recibir nuestra formación, pues nos escribís al correo del canal y también os daremos la información de cómo recibir la formación, ya sea de pago o sin pagar. Y ahora vamos al lío. Bueno, este es el gráfico en pantalla completa de Bitcoin. Fijaos, gráfico semanal, donde estaríamos. De momento, lo que teníamos como referencia eran los 40.000, 39.500. Bueno, pues hemos tocado esos niveles en gráfico semanal. Y ahora, esta es la zona de soporte, claramente gráfico semanal, que además coincidiría con un RSI en la zona de 40. Con lo cual, podemos incluso presuponer que estaríamos próximos a hacer un ligero soporte al menos, ¿vale? Un ligero soporte. Entonces, el gráfico semanal sigue siendo bajista, eso no ha cambiado absolutamente nada. No nos engañemos, el máximo en gráfico semanal estaría en los 46.000, con lo cual estamos todavía lejos de ese máximo. Entonces sigue siendo bajista, pero a corto plazo las cosas, como siempre, son ligeramente diferentes. Entonces tenemos un rebote en el corto plazo. Fijaos, este es el rebote que coincide exactamente con un RSI en zona de muy sobrevendido, que coincide con los mínimos de los 40.000, ¿vale? Se ve bastante bien la zona, es decir, que es prácticamente clavado, 39.500 que tocó y en el mes de septiembre también los 39.500. Y ahora tenemos hacia el rebote, ¿vale? Ligero rebote. ¿En qué zonas son las zonas del ligero rebote? Pues estaríamos hablando de volver a la zona de los 45.000, ¿vale? Aquí tenemos un control en los 44.000 y el siguiente control sería la zona de los 45.000. Es decir, el control estaríamos volviendo a la zona de los 45.000, ¿vale? Además tenemos aquí la media de 200 días, que estaríamos hablando de otra resistencia en la zona de los 49.000. Luego, lo que vemos, en principio, es que nos vamos a quedar en la zona de rango, en toda esta zona amplia, ¿vale? Entre los 39.500 y los 53.52 aproximadamente. Eso sería un poco lo más genérico, ¿vale? Entonces, ¿y por qué me he rebotado? Me he rebotado por la sobreventa del RSI. Entonces ahora deberíamos de llegar a la zona de 51. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente seguirlo el rebote. Podemos coger incluso un gráfico de 4 horas y lo vemos aquí el rebote, pues que estaríamos ya próximos a que se acabase, ¿vale? Pero fijaos que la zona de resistencia está aquí, o sea que es esta que hay entre los 45, 46, y de ahí debería de agotarse el rebote, ¿vale? Deberíamos de agotarnos ahí el rebote y ahí esperar un giro bajista o al menos una corrección bajista. Pero bueno, se ve bastante bien digamos, la caída, que además la caída la hacen bastante curiosa, porque al final, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es limpiar mercado, se caen de los 49.500 a los 39.500, esos $1.000, limpian todas las posiciones alcistas y a partir de ahí rebotan, ¿vale? Entonces ahora, pues el agotamiento está entre los 44 y los 45 y debería de pararse ahí. ¿Ok? Eso es un poco lo que vemos en el Bitcoin. En Ethereum, pues en Ethereum tenemos el gráfico parecido igual, ¿vale? Fijaos, ¿dónde estaríamos en el soporte? Todavía queda lejos el soporte, que son los 2.500, perdón, los 2.600. ¿Vale? Este está lejos. Y aquí tenemos el gráfico semanal, que es bajista.
¿vale? Sigue siendo bajista. Lo que pasa es que ahora pues tenemos un rebote en el gráfico diario de corto plazo, pero el gráfico semanal sigue siendo bajista y todavía le queda, digamos, margen de caída. O sea, al RSI. El RSI perfectamente puede bajarnos a la zona de 40 o incluso a la zona de 30 en gráfico semanal, que coincidiría con los 2700, 2600. Cuando hacemos los análisis, combinamos distintos escenarios, pues lógicamente la información cambia. Es decir, no es lo mismo estar hablando de gráfico semanal o gráfico mensual, con lo cual nuestras referencias son mucho más largas. A lo mejor estaríamos esperando a comprar en esta zona de aquí, y cuando estamos viéndolo, como lo vamos a ver ahora en gráfico diario, que tú ahora lo que tienes es, pues, igual que con el Bitcoin, un rebote por sobreventa, ¿vale? Simplemente está rebotando por sobreventa. ¿Hacia dónde? Pues podemos trazar Fibonacci, podemos hacer varias cosas, pero digamos que lo más sencillo sería decir, bueno, pues vamos a intentar volver a la zona de los 3600, ¿vale? A esta zona de aquí sería el pullback donde estaríamos, digamos, intentando volver, pero porque sobreventa de RSI. Claro, el gráfico semanal nos dice todavía soy bajista, y gráfico diario tengo una estrategia, digamos, de rebote, que ahora me llega al 3600 y que me llega al 3500 por la media de 200 días, donde aquí seguramente deberíamos de buscar la posición bajista. Si volvemos al gráfico de 4 horas, fijaos que es muy parecido. O sea, está rebotando por la extrema sobreventa que tenía, esta zona de aquí, con las dilataciones típicas para darnos por saco, y ahora pues en el 3400, puede que llegar incluso a 3600, más o menos, o sea, 3500 por aquí. Es el objetivo del rebote, con lo cual, digamos que estaríamos acabando esos rebotes, ¿vale? Y aquí, en este giro, en esta zona de aquí, tanto en Bitcoin como en Ethereum, serían buenos sitios para ponernos cortos de nuevo con gráfico semanal. Entonces vamos combinando cada cosa, gráfico diario, gráfico semanal, gráfico de 4 horas, y vemos cómo se van agotando los movimientos. En este caso, pues aquí estaríamos en un agotamiento. Entonces, tan sencillo como si rompe este hacia abajo, pues volveríamos otra vez a la corrección, ¿vale? Pero bueno, de momento simplemente le dejamos que suba, y aquí tenemos los niveles 3500, 3600, sería la zona máxima de posible rebote, ¿vale? Que al final es volver a los soportes anteriores, ¿vale? Este es el gráfico Bitcoin, fijaos. Y aquí un poquito lo mismo. Es bastante parecido. Bastante parecido. Y este sería en el Bitcoin. Pues esta es se ve más claro la zona antigua soporte, ahora resistencia, que se ve en Ethereum. Por último, el gráfico semanal del Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un sesgo relativamente alcista, y donde pues se ha metido en zona de corrección, ¿vale? Entonces, en gráfico semanal, digamos que la tendencia, pues podríamos hablar de esta sería la línea de tendencia principal. Entonces, cada vez que se acercase aquí, nos interesaría comprar Ethereum respecto a Bitcoin, ¿vale? Si le vamos al gráfico diario, y ponemos aquí el índice, vamos a meter aquí el RSI otra vez, siempre lo ponemos, ¿vale? Es decir, ha estado girando en las zonas de sobrecompra, perfecto. Si lo ponemos en gráfico diario, fijaos cómo en las zonas de sobreventa funciona bastante bien, que rebota todo. Entonces, realmente, es decir, si no nos queremos complicar mucho la vida en el trading, con un gráfico diario y un RSI bastante sencillito, podemos detectar los niveles, sobre todo de sobreventa, para buscar rebotes. Con esto tendremos una estrategia más o menos sencilla de tomar posiciones. Así que de momento ha rebotado por sobreventa. Todas las cripto están llegando a los antiguos soportes, a resistencias, y lo lógico es que ahí se acabe el rebote y empiece la corrección. Y en el gráfico semanal todavía seguimos
bajistas. Un abrazo y hasta siempre.